Hola, nuevamente en este video vamos a comentar eh, cómo se realiza esas actividades de campo y específicamente algunas consideraciones que hay que tener a la hora de salir al campo con respecto a cómo voy a tomar esos datos, esas muestras y cómo voy a hacer el registro en la libreta de los mismos. Vamos a compartir en la pantalla la información. Entonces, ¿cómo se levantan esos datos? La información básica está tomada a partir del libro de cátedra que publicó Horacio Echeverri en el 2017 sobre cómo preparar el mapa geológico. Siempre vamos a arrancar o a partir de una base que puede ser la topografía, una imagen o un modelo digital de elevación. Es imprescindible que para que eso pueda ser de utilidad georreferenciada, tenga curvas de nivel y posea una grilla de coordenadas planas, ¿sí? También otra cosa importante es que dicha base muchas veces puede ser de un cierto tamaño importante y es conveniente que esté fraccionada en dimensiones de hoja A4. Ese fraccionamiento de las hojas tiene que ser correlativo, sucesivo, de modo tal de poderlas trabajar sobre una base en la cual poner una hoja de papel de calco transparente sobre la cual grabar los datos o los puntos. Como decía, una cosa importante es que esa información la vamos a tener segmentada en hojas correlativas, sucesivas, para poder trabajar en el mismo contexto del campo. Por lo tanto, al ser de tamaño A4, evitamos de que esté doblada o plegada, deteriorándose la imagen. Y sobre todo sobre una tabla nos permite poder, a partir de una hoja de calco, dibujar, escribir o marcar los datos de interés. Eso es importante, que la hoja de calco se dibuje o se escriba con un lápiz de punta fina tipo HB, F o B, de tal modo que el tamaño del punto que registremos sea del orden de 1 milímetro, cualquiera sea la escala, ¿sí? De esa manera toda la información va a quedar adecuadamente representada. Es importante que esa información que vamos a volcar sobre esa base a partir de un papel transparente va a ser la que vamos a estar observando en el terreno. Y aquí viene lo importante, porque esa observación del terreno va a ser lo que vamos a confrontar con lo que se ha elaborado en el gabinete. En el gabinete hemos hecho una fotolectura y una fotointerpretación de las imágenes y hemos graficado, representado distintos tipos de elementos y de unidades. Ahora, en el campo lo que vamos a hacer es confrontar esa interpretación con lo que se observa en el terreno. Por lo tanto, va a ser una tarea de corroborar lo que realmente fue adecuadamente interpretado, la de corregir lo que se haya interpretado mal y la evidencia del terreno nos lo muestre, o de completar aquellas cosas en las que había dudas o no estaba en claro, ya sea porque había vegetación o lo que fuese en la imagen, y no se podía definir, y al tener el acceso directo en el campo, poder completar aquellos rasgos o datos que estén faltando. Una cosa importante es el tema de la escala. Todo esto va a estar representado a diferentes escalas según el trabajo. Acá yo he puesto la imagen de cómo es la representación de las dimensiones de las hojas a distintas escalas. Tenemos la escala de 500.000, lo que se llama una escala chica, ¿sí? La de al 250.000, la del 100.000, la del 50.000, que es esta en verde, y la del 25.000, que es la que está en amarillo. Es decir, el marco negro, la de escala al 500.000, es una escala chica, por lo tanto cubre grandes áreas pero da muy poco detalle. Por el contrario, una escala al 50.000 o al 25.000 o más grandes aún son escalas de
poca cobertura areal, o sea, de pequeñas áreas, pero de mucho detalle. Esto es lo que se llama una escala grande y esto es lo que se llama una escala chica, justamente al revés. A los fines de cuando estemos trabajando en una tarea de mapeo, seguramente vamos a estar trabajando con un nivel de detalle importante en algunas cuestiones. Habrá otras que tendrán menores detalles y escalas un poquito más extensas. Una de las cosas importantes del trabajo de campo es para chequear esto de lo observado, confrontarlo con lo interpretado, es poder recorrer la zona a pie. Si bien muchas veces requerimos del vehículo para trasladarnos al lugar del mapeo o del trabajo, en ocasiones es imprescindible poder trasladarse a pie recorriendo un itinerario que sea de interés. En ese itinerario vamos a ir marcando lo que se llaman puntos de interés geológico. Esos puntos son los que van a dar cuenta de la información que hemos chequeado en terreno con respecto a lo elaborado. Para hacer eso, una de las herramientas fundamentales es la brújula, con la cual vamos a tomar datos de rumbos e inclinaciones o de azimutes y las orientaciones. Y para eso es importante al inicio de la salida de campo, definir si se va a trabajar con la brújula corregida o sin corregir. Ya hemos visto de qué manera se realizan esas correcciones con respecto a la declinación magnética y la sugerencia es que todos los datos que se levanten en el campo estén con el instrumento calibrado de la misma manera. Es decir, si trabajo con brújula corregida, que todos los datos estén corregidos, o si no, trabajo con la brújula sin corregir y todos los datos están sin corregir. De modo tal que cuando llego a gabinete y voy a volcar toda esa tabla de datos, esa nube de datos en mi mapa, haga una tablita de rumbo, inclinación y correcciones respectivas para, al cargar en el sistema de información geográfica, todos los datos queden con el valor de la declinación a la fecha del levantamiento. Pero eso es algo que hay que establecerlo al inicio de la campaña. ¿Cómo se volcan estos datos? Bueno, el volcado de estos datos se realiza de una manera muy sencilla y es sobre la hoja transparente de papel se apoya el lápiz en el punto que yo he definido a través de sus coordenadas, por eso tengo la grilla marcada, tengo el punto, apoyo el lápiz, sobre ese lápiz apoyo el borde del transportador y lo hago interceptar al primer meridiano que tenga, de modo tal que ese meridiano me va a marcar el norte de mi mapa. Y voy rotando sobre ese punto y la línea meridiana y el cero del transportador hasta el valor de el ángulo de ya sea de rumbo o de azimut que quiera representar. Y trazo la línea de ese azimut sobre esa base del transportador. Este dibujito lo va a graficar. Este es el punto con coordenadas que yo he determinado a partir de la grilla, ¿sí? Apoyo la base del transportador y voy buscando que el cero del transportador, ¿sí? El punto de perpendicularidad, lo pueda ir desplazando sobre esta línea meridiana, ¿sí? De modo tal que encuentre el valor del azimut marcado sobre el limbo del transportador. Cuando encuentro esa posición, en este caso los 143, ¿sí? O sea, el azimut sería el ángulo de aquí hasta acá, corresponde a 143 grados. Aquí está 140, 42, 43. Entonces, sobre esta base del transportador es donde tengo la línea azimutal. ¿Qué cosas se levantan y se vuelcan en el mapa? Es lo que yo he dado en llamar los puntos de interés geológico. Para que un punto de interés geológico se transforme en un dato válido, debe reunir una serie de condiciones, principalmente
ese dato tiene que estar identificado, ese punto tengo que poderlo identificar porque voy a tener un registro muy numeroso de puntos y tengo que poder llegar a él con rapidez, con agilidad. Tengo que tenerlo identificado. Tiene que tener sus coordenadas para poder marcarlo en el mapa, o bien a partir de los datos del mapa yo poder llegar al terreno. Con un buen sistema de coordenadas, identificado el punto, con una breve pero precisa descripción de lo observado, de qué se trata ese punto, ¿sí? Si tomé foto o el número de foto correspondiente, y si tomé muestras, el número de muestra correspondiente. Con esos datos, coordenadas, identificación del punto, la observación de qué se trata, número de foto y número de muestra, con esos 5 datos, yo al punto de interés geológico lo transformo en un verdadero dato con el cual apoyar sobre el cual apoyar mi trabajo. Esto es importante porque a lo largo de la campaña van a ser muchos los puntos que se van a tomar, muchos los datos, muchas las muestras, y es importante tener una información de manera ordenada y que me permita un acceso rápido a esa base de datos, ya sea identificar el punto, identificar el objetivo por el cual tomé ese punto, por qué lo tomé, o la foto o la muestra. ¿Cuáles son esos puntos de interés geológicos? En nuestro caso pueden ser las redes de drenaje, sobre la misma red de drenaje, algún punto, lugares donde confluyan ríos o haya algún rasgo de interés para destacar. Los elementos estructurales, todo lo que hemos trabajado incluso en gabinete, y la identificación de pliegues, fallas, estratos, lineaciones, inconformidad, estructuras volcánicas, diques, superficies erosivas, etc. Los contactos litológicos, inclusión e incluso xenolitos. Las geoformas, si han sido reconocidas para su posición o sus dimensiones, ¿sí? Lugares donde se den afloramientos de fósiles, que pueden ser interesantes para caracterizar o datar unidades. Lugares donde haya afloramiento de minerales o mineralizaciones, venas, vetillas, diques. Lugares donde se den afloramientos de aguas, ya sea manantiales, arroyos, vertientes, los mismos ríos, mallines o vegas. Lugares donde se hayan tomado muestras, sean de roca, sean de agua o sean de fósiles, ¿sí? Lugares donde se realizó un croquis o un perfil, o sea, sitios de particular interés donde permite, por medio de la observación del mismo, hacer una serie de interpretaciones o de clarificar determinadas situaciones problemáticas que desde otras posiciones no se podían resolver. Es importante entonces tener en claro eso, ¿no? Identificado el sitio donde se puede observar y resolver o dar cuenta de una cuestión. Y lugares de toma de fotografías. Hay veces que las fotografías en el mismo punto de interés, por ejemplo, el lugar donde hay afloramiento de fósiles o una mineralización, pero lo importante de las fotografías normalmente no las señalamos en el mapa, pero sí en nuestro anexo o en nuestro informe. La fotografía va a tener un número de identificación y un breve epígrafe en donde describirá de qué se trata. Es importante siempre que esas fotografías, al igual que los croquis o los perfiles, estén orientados y tengan una escala relativa. Sobre todo las fotografías y los croquis o perfiles que yo construya en el campo permiten volcar la información que en el terreno no está. Por ejemplo, la identificación de la unidad formacional a la que estoy tomando la foto, ¿sí? Puedo sobre la misma fotografía editarla y marcar el contacto de esas unidades, o bien indicar a través del croquis cómo es la interpretación de la cuestión que estoy tratando de dilucidar. Otros elementos que pueden ser puntos de interés geológico, que usualmente son de apoyo, pueden ser lo que llamamos obras de arte en general. Y aquí entran los cruces de camino, las huellas, túneles, caminos, tendidos eléctricos, vías de ferrocarril,
canales, presas. Muchas veces algunos de ellos, ya sea por su carácter lineal o por su rasgo puntual, por ejemplo, cruce de caminos, son puntos de interés que permiten, ya sea para hacer estaciones de una poligonal, para hacer una orientación de nuestro mapa o determinar una línea de azimut con precisión, o determinar la posición a través de este tipo de estructuras por resección, ¿sí? Una de las metodologías que en las tareas de levantamiento por medio de poligonales es frecuente para usar al establecer estaciones. ¿Cómo se anota en la libreta? En la libreta es una cosa importante tener en cuenta que se va a constituir en nuestro documento de las tareas de campo. Entonces tiene una importancia destacada, al igual que las muestras o al igual que el mapa que estamos confeccionando. En esa libreta, las cosas que sí o sí tienen que estar, que no pueden faltar, son la fecha, el proyecto, el lugar. En el lugar no solamente el nombre, sino una breve referencia de cómo se accede. Este acceso al lugar es lo que visualmente vemos en el mapa de ubicación, ¿sí? Y aquí tiene que estar mínimamente relatado, ¿sí? Longitudes, distancias, localidades más importantes de referencia, si hay caminos internos, si hay tranqueras y demás. El operador o los operadores, es decir, las personas que han desarrollado o llevado a cabo las tareas. El instrumento o los instrumentos, indicando, esto es importante, sobre todo cuando se toman muchos datos, no solo indicar qué tipo de brújula estoy utilizando, sino también el caso de un nivel, un teodolito o una estación total. Esos instrumentos por lo general tienen un número de inventario, un número de referencia, un número de registro, que es importante tenerlo, ya sea porque yo esté usando ese instrumento o tenga que cambiarlo en el caso que haya un deterioro. Una cosa importante, en el campo nunca se abre ni se arregla ningún instrumento. En el campo, si el instrumento se deterioró, se reemplaza por otro. Sencillamente porque el campo no es el lugar donde arreglar ni resolver esas cuestiones, sobre todo de instrumentos muy sensibles. Pero sí es importante saber identificado cuál es el instrumento con el que se tomó ese dato o ese conjunto de datos. Si ese instrumento detectamos que tuviese algún defecto, alguna falla en el registro, de esa manera sabemos que todo ese paquete de datos que fueron tomados en ese día, en esa fecha, con ese instrumento, adolecen de ese defecto. De esa manera podemos tener la certeza de la calidad de los datos, sobre todo los datos numéricos que vamos tomando. La metodología tiene que ver con los procedimientos que se ponen en juego para tomar esos datos de modo tal de poderlos convalidar con otras observaciones o con otras campañas, ¿sí? Y algo interesante que no hemos comentado hasta ahora es la condición climática. Hay, sobre todo antiguamente, muchos instrumentos que podían tener una sensibilidad a las condiciones climáticas, sobre todo de temperatura o de humedad, y requería dentro de ciertos márgenes, a partir de ciertos márgenes, un ajuste o una calibración. La condición climática también puede ser una limitación de las tareas geológicas, y eso hay que hacerlo notar en el caso, por ejemplo, que haya temperaturas excesivamente bajas o altas que hagan que los dispositivos no funcionen con precisión o directamente no funcionen. Otras veces la condición climática puede ser, por ejemplo, viento o polvo o ceniza en suspensión, que hace la visibilidad muy limitada o prácticamente imposible. O por cuestiones de seguridad, en el caso de vientos, que no permita tomar los datos en el caso de un teodolito o de un nivel, con la rigurosidad que la metodología impone. Recordemos que en la libreta es el documento formal, ¿sí? Y por lo tanto, una cosa importante es que todo lo que no esté anotado en la libreta, en el contexto del campo, si no está anotado ahí, no sirve que lo anotemos
3 días después o 15 días después cuando volvimos de la campaña. No es de fiar la memoria, esto hay que tenerlo en claro. Los datos, la información importante se anota en el acto, en el mismo lugar del campo en donde se observa o donde se registra. No es para nada confiable la memoria 3 días después, una semana, un mes después, porque siempre nos va a jugar malas pasadas y no vamos a estar pudiendo recrear adecuadamente las condiciones que observamos. ¿Qué es lo que se anota en la libreta? Como dijimos, tiene que figurar la fecha, el nombre, el teléfono, correo electrónico, la dirección, los datos de la empresa, el responsable de la empresa a quienes nos remitimos, el nombre del proyecto, los datos del vehículo, de los ayudantes de campo, los datos, como dijimos, de los instrumentos. Si contamos con la asistencia de algún lugareño o algún vaqueano, alguien que conoce la zona, cómo llegar, cómo moverse en determinados sectores, esa información. También todo lo que sean documentaciones, autorizaciones, permisos, llaves y para abrir candados. Hay veces que se requieren seguros para vehículos y personas, pases, en fin, todo tipo de documento que permita o facilite la realización de la tarea. Esto obviamente es una actividad de logística que se tiene que realizar antes de salir a la campaña. Para cuando yo salgo a la campaña, toda esta cuestión de documentación la tengo que tener totalmente resuelta y acordada. Un breve resumen se puede poner en la libreta de en qué consiste el trabajo, indicando los accesos y el tiempo, ¿sí? Y el área. Por supuesto, como dijimos, en la libreta tiene que estar la declinación y la desviación, el sistema de coordenadas planas que voy a trabajar y indicar el GPS que voy a utilizar adecuadamente configurado. Registrar en la libreta si trabajamos con la brújula corregida o no y cómo se completa, cómo se anota en la libreta. En la libreta vamos a anotar una de las formas la que yo utilizo frecuentemente es a través de una tabla similar a esta, en donde tenga el punto de interés geológico debidamente numerado de manera sucesiva. Ese punto tiene que tener una coordenada, tiene que tener una descripción que puede ser un croquis, puede ser un comentario breve, indicando si hay toma de muestras, si hay fotos, el número. Los datos estructurales pueden ser, en este caso, pueden ser de otro tipo, y las observaciones, básicamente de qué se trata para hacer una búsqueda rápida de los datos. Recordemos que durante la campaña pueden ser varios cientos los puntos de interés geológico que registremos. Cada uno de ellos va a tener como mínimo 3 coordenadas, latitud, longitud y altitud. Tendrá una descripción, algunos tendrán fotos que deberán ser debidamente numeradas, orientadas y con una breve descripción. Habrá muestras también que tendrán que ser identificadas, la muestra en sí y su procedencia, y una breve descripción. ¿Qué anotamos respecto de las rocas? Para rocas sedimentarias, bueno, toda la información que permita hacer una descripción y caracterización de esa roca sedimentaria, es decir, la unidad formacional, la descripción litológica, si hay facies, identificar esas facies o asociaciones, identificar si tienen fósiles, cómo se presentan, si están preservados, qué orientación y demás, identificar estructuras sedimentarias que nos describan las condiciones ambientales, sobre todo paleocorrientes, y sobre todo si es que es una unidad formacional que amerite tomar una foto, realizar la foto de manera adecuada, es decir, que esté nítida, bien enfocada, indicando su orientación y identificando cuál es la unidad formacional la que queremos registrar con la fotografía. Para el caso de rocas ígneas es similar, vamos a realizar la identificación de esa roca, sus relaciones de campo por falla, intrusivas, extrusivas, el estado de meteorización que presente, su composición mineralógica, textura y fábrica,
y en el caso que hubiera diques, indicar su posición, sus dimensiones y hacer sus determinaciones, ¿cierto? Para el caso de rocas sedimentarias, de igual manera, el color, el tamaño del grano, la uniformidad, los elementos de fábrica, los planos y líneas, y la relación de los minerales, ¿no es cierto? La relación de porfiroblastos y matrices. Para el caso de estructuras como fallas, pliegues o declasas, vamos a tener, por supuesto, la indicación rumbo, inclinación, plano de falla o el eje, si hay zonas de falla, el sentido del movimiento relativo para las fallas, si se pueden medir los rechazos, hacer esa mensura, y si hay evidencias en superficie de espejos de fricción, jaboncillos, brechas, para demarcar la zona de la falla. En el caso de los pliegues, la inclinación de los flancos, el azimut del plano axial, el buzamiento, la vergencia. En el caso de las sedimentitas, puede ser interesante el mapeo de esos estratos, indicando los contactos, la conveniencia de la cantidad de datos de rumbo e inclinación a tomar está en el orden de un dato cada 5 centímetros cuadrados del mapa, respecto a la grilla, indistintamente de la escala en que esté manejando. De esa manera, yo me aseguro que los datos de rumbo e inclinación estén más o menos distribuidos de manera más o menos homogénea, uniforme, dando una representatividad a toda el área. En el caso de las diaclasas, medir al menos 50 o más para después poder hacer alguna representación en un diagrama de Rosas. Para las fotos, dijimos que es importante que estén identificadas, numeradas, que pueda tener un rápido acceso a las mismas, y tienen que estar con uno bien enfocadas, orientadas, si estoy mirando hacia el norte, al oeste, al suroeste, y con una escala relativa para dar una idea de la dimensión del objeto que estoy registrando por medio de la foto. En el caso de las muestras, también tienen que estar identificadas con un número para poder acceder rápidamente a ellas, tener una descripción de qué se trata para poder, a partir de la observación, llegar a la muestra, sobre todo las que son importantes, y según el tipo de muestra, será la manera de proceder a tomarla o a embalarla o a despacharla. Las muestras pueden, recordemos que es la evidencia material sobre la que apoyamos nuestro trabajo, ¿no? Es tan importante en sí como el mapeo o la libreta. Y la muestra puede ser que la tengamos que tomar por medio de una pala o de la misma piqueta, puede estar en bolsas de plástico, en cajas de cartón, en cajas de madera. Si son testigos de roca, tendrán una manera de ser ordenadas en la caja y clasificadas, indicadas. Todas las muestras siempre tienen que tener un marbete, es decir, una etiqueta con la información básica de sus coordenadas, el punto, o sea, la identificación de la muestra, sus coordenadas, una breve descripción de qué es o a qué está destinada. En el caso de que sean muestras de agua, se procede lo mismo en botellas o frascos. Según el tipo de análisis que se vaya a hacer a posterior en el laboratorio, hay veces que el tipo de recipiente puede cambiar. Eso hay que tenerlo presente. Lo mismo que la manera de tomar la muestra según el tipo de análisis que se vaya a hacer. En el caso de las aguas, hay algunas muestras que se hacen en atmósfera bajo llama, es decir, para evitar cualquier tipo de contaminación biológica por bacterias o virus. Entonces son muestreos muy especiales, pero también hay que tenerlo presente. Lo mismo que la manera de despacharlo. Hay muestras que para preservar su calidad necesitan lo que se llama una cadena de custodia a fines de preservar la calidad, las condiciones en que fue tomada y ha sido transportada hasta llegar al laboratorio donde sean analizadas. Por supuesto que tienen que tener la fecha y el operador que realizó el muestreo. En el caso de las fotos, como decíamos, muchas veces las fotos puedo editarlas cuando haga el informe y sobre el mismo cuerpo de la foto puedo dibujarlo abajo
como si fuera, por ejemplo, un perfil, indicando los rasgos que quiero resaltar, porque la foto en sí no lo dice, y esto es un trabajo que tengo que hacer yo posteriormente de edición cuando hago el informe. O bien puedo editarlo sobre el mismo cuerpo de la foto para marcar, por ejemplo, contactos o unidades formacionales o algún tipo de rasgo o lugares donde se realizó un muestreo o lo que sea, siempre con alguna escala de referencia. La foto tiene que tener un número de figura a pie de la foto, lo que sería un epígrafe, una breve, muy breve descripción de qué es lo que trata la foto a los fines de facilitar cuando uno está haciendo la lectura poder observar la imagen y tener una idea más acabada de qué es lo que quiero transmitir. Lo mismo con los croquis. La diferencia con la foto es que el croquis va a quedar representado lo que yo quiero que se muestre, ¿sí? Tanto para un croquis como para un perfil tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, lo tiene que entender cualquier persona que lo observe, es decir, que esté orientado, que tenga una escala relativa y que esté indicado qué es el elemento observado que yo quiero poner de manifiesto. Esto es importante para diferenciar lo que se observa de lo que se interpreta. Lo interpretado es lo que traemos del gabinete y lo observado es lo que está ahí delante de nuestros ojos en el terreno. La confrontación de esos dos nos va a permitir corroborar lo que estaba bien interpretado, corregir lo que estaba errado o completar lo que estaba ausente. Las muestras de roca pueden ir en bolsas, como se ve acá, o en cajas que se van a ir registrando numéricamente, correlacionadas y van a ser depositadas en estructuras con una secuenciación progresiva a la perforación, o bien pueden ser muestras de agua que irán en frasquitos o en botellas, o que serán tomadas bajo condiciones específicas y acompañadas por una cadena de custodia, es decir, un protocolo de procedimiento desde que se toma la muestra hasta que llega al laboratorio. Bueno, esto es lo que básicamente quería comentarles a los fines de que la información que uno toma en el campo pueda ser adecuadamente registrada y después pueda tener un acceso directo, ágil y preciso para tomar las características de ese dato. Recordemos que en la campaña pueden ser varios cientos los datos que se tomen y que tenemos que tener un acceso ágil y directo. No solo nosotros, sino cualquier otra persona que vaya a esa libreta. Porque recordamos, la libreta es un documento que da cuenta de nuestra actividad en el campo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les resulte interés y bueno, nada más. Muchas gracias.